Sí, buenas noches. Vamos a desarrollar entonces el tema de la responsabilidad de los medios de comunicación y de los periodistas. Cuando hablamos de responsabilidad, hablar de este tema infunde la idea de prevención y de reproche, es decir, obliga a prevenir la producción de un daño y a reprochar el haber causado ese daño si esto depende de la persona. Los medios de comunicación actualmente son muy importantes en lo que hace a la información, a la formación de opiniones, a inducir comentarios, por lo tanto su accionar está sujeto a responsabilidades que pueden ser de tipo civil, de tipo penal o de tipo administrativo. Es importante que recordemos el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que nosotros conocemos como Campillay, en el cual nos da la Corte 3 pistas para evitar las eventuales responsabilidades por divulgaciones de noticias inexactas o expresiones agraviantes. Recordemos entonces, primero, utilizar verbo potencial; segundo, citar expresamente y de manera sincera la fuente; tercero, reservar la identidad de los implicados en la noticia. El periodista o el medio que cumplimente con estas tres exigencias está, podríamos decir así, libre de eventuales reclamos. Respecto de la responsabilidad civil, tenemos que recordar que su función puede ser preventiva o puede ser de tipo resarcitoria. En su función preventiva, toda persona tiene el deber de prevenir un daño si de ella depende, además de evitarlo y finalmente, si hay un daño producido, no agravarlo. Ahora, en su función resarcitoria, la idea de la responsabilidad es la de indemnizar cuando se ha dañado injustificadamente a una persona, en su patrimonio, en su físico, en su psiquis. La idea es dejar indemne a la persona mediante este pago de una indemnización. Los rubros que podrían llegar a reclamarse, recuerden ustedes, son disminución del patrimonio, lucro cesante, daño moral. ¿Quién es el responsable? La persona que causó el daño, pero también aquella persona que lo ha encubierto o aquella persona que ha cooperado al causar el daño. Finalmente debemos aclarar que la responsabilidad puede ser contractual o extracontractual. Hay responsabilidad contractual cuando hay un convenio entre las partes, cuando hay un acuerdo. La responsabilidad de los periodistas de los medios de comunicación en general va a ser de tipo extracontractual, cuando estamos hablando de la responsabilidad civil. Debemos también tener en cuenta que respecto de los derechos que pueden ser lesionados por la actividad de los periodistas, encontramos el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, el derecho a la voz y el derecho al honor. De ese nos vamos a ocupar ahora. ¿Qué entendemos por honor? Podemos decir que el honor es la dignidad de una persona, que no solo le interesa a la persona en sí, sino que también tiene una faceta de tipo social, porque se vincula con el crédito o descrédito que esa persona pueda llegar a tener en la sociedad. Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 12, prescribe, entre otras cosas, y vinculado con el derecho al honor, que nadie puede sufrir ataques a su honra o su reputación. En nuestra legislación el honor está protegido y reconocido tanto en el Código Civil como en el Código Penal. En el Código Civil, la acusación calumniosa provoca una responsabilidad cuando se ha actuado con culpa grave o con dolo. Y en el Código Penal está previsto el delito de calumnias y el delito de injurias como delitos que pueden afectar al honor.
Vamos a hablar entonces ahora de la responsabilidad civil en cuanto a cómo se hace para determinar la existencia de responsabilidad de un periodista o de un medio de comunicación. Cuando estamos jurídicamente hablando y cuando estamos en la órbita de la responsabilidad civil, debemos recordar que tienen que darse 4 presupuestos básicos. Por un lado, una acción antijurídica, es decir, una acción contraria al ordenamiento jurídico. Por el otro lado, la producción de un daño, es decir, una afección en intereses de la persona. Por otro lado, tiene que existir una relación de causalidad entre esa conducta antijurídica que mencionamos primero y ese daño producido. Tiene que haber una relación directa. Y finalmente, ese daño tiene que haberse provocado con culpa o con dolo, es decir, tiene que existir respecto del sujeto que realizó el acto jurídico lo que se llamó factor de atribución. Factor de atribución puede ser entonces la culpa entendida como negligencia. Eso, ustedes recordarán, se da en el caso de la noticia errónea, y el dolo como intención de dañar, que lo vemos reflejado en el caso de la noticia falsa. Respecto finalmente de la responsabilidad penal y de los delitos que pueden ser cometidos por la prensa y por los periodistas, podemos mencionar muchos, además de calumnias e injurias: violación a la intimidad, violación a la correspondencia, alguna violación a la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a centrar en las calumnias y en las injurias, porque es interesante reconocer 2 cosas. Primero, que aquí el honor es el objeto tutelado por el Código Penal. Es decir, tanto las calumnias como las injurias vulneran el honor, el derecho al honor de una persona. Pero por otro lado, la segunda cosa que es importante tener en cuenta es que son 2 delitos diferentes, ¿sí? Si bien ambos lesionan el honor de un sujeto. La calumnia es la falsa imputación de un delito de acción pública, mientras que la injuria es una ofensa, es un agravio, es una deshonra, una desacreditación de tipo intencional, pero que no implica acusación respecto de un delito de acción pública. Finalmente, recordemos que los editores y los directores también pueden ser penalmente responsables por el artículo 113 del Código Penal, ya que en ese artículo se regula la comisión del delito de calumnias, e injurias vertido por la prensa. El último punto que me gustaría tratar es el derecho a réplica, que es el derecho que tiene toda persona ofendida o agraviada a que sea escuchada su defensa en el mismo medio por el cual se ha publicado la expresión agraviante. Pero para eso deben darse algunas condiciones. Primero, que haya existido un agravio. Segundo, que haya existido publicación de ese agravio, y además que ese agravio haya una relación directa entre la persona y el agravio vertido. Este derecho a réplica nosotros no lo tenemos regulado en nuestra legislación, está reconocido en el Pacto de San José de Costa Rica, pero nuestra Constitución de la provincia de Santa Fe también lo reconoce. Bien, muchísimas gracias a todos. El tema entonces que hemos tratado ha sido responsabilidad de los medios. Comenzamos primero tratando la responsabilidad civil y el derecho al honor específicamente, y continuamos con la responsabilidad penal, los delitos que se pueden cometer a través de la prensa, específicamente calumnias e injurias, y cerramos con la figura del derecho a réplica, que es la posibilidad de reparación que puede solicitar el agraviado.
Gracias.